Bienvenidos a Avivamiento, una iglesia cristiana diferente. Hoy presentamos Conversión. Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice acá acerca de la conversión de Zaqueo. Pueden tomar asiento. Tomen sus cuadernos, sus lapiceros. Dice, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así. Dale una Biblia, Silvia. ¿Tienes Biblia? Sigue. Dice, del versículo 1 hasta el versículo 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, ojo ahí, ¿era qué? Jefe de publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario, digan necesario. Necesario. Nuevamente, necesario. Necesario. Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces Zaqueo descendió a prisa y lo recibió gozoso y con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, después de la comida, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Digan hoy. Hoy. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, habiendo demostrado que es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso estaba meditando porque vino a mí esta cita bíblica cuando Zaqueo estaba allí y Jesús le dice que era necesario posar en su casa, y se centró mucho en mí el tema de hoy ha venido la salvación a esta casa. Y estuve meditando en ello. ¿Por qué me hizo acordar esto? Porque trajo a mi corazón esto el Señor. Y estuve analizando aquí. Zaqueo era jefe de publicanos y era rico. Pero acá hay una situación, una circunstancia en la que cómo se da esto. Y quiero que hablemos hoy día acerca de la conversión y que tiene que ver con la salvación. La salvación trae conversión. Díganme después de mí: la salvación trae consigo conversión. Acá podemos ver que Zaqueo, después de la comida: Señor, ¿sabes qué? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dice: hoy ha venido la salvación. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué la salvación no se dio antes? Porque tuvo que hacer algo aquí Zaqueo. Y quiero que veamos acá algunos puntos. Cuando Zaqueo va a ver a Jesús, o para que la salvación venga a tu vida, la salvación llegue a tu vida y llegue a tu casa, tienes que seguir algunas pautas. Entonces vamos a ver algunas pautas para que pueda llegar salvación. Este hombre Zaqueo dice: procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Tú y yo necesitamos procurar ver quién es Jesús.
¿Quién era Jesús? Por causa de que Zaqueo había escuchado hablar de él, por causa de que Zaqueo había oído de él, es que él procuraba, ¿qué cosa? Ver quién era Jesús. Pero ¿cómo podemos saber quién era Jesús? Si es que él se preguntaba esta pregunta, vaya la redundancia. En el capítulo 18 de Lucas, Jesús acá está enseñando y daba algunas parábolas para enseñar. Y en el versículo 9 del capítulo 18 de Lucas, habla acerca de la parábola del fariseo y el publicano. Miren, no pierdan la atención. ¿Quién era Zaqueo? Era jefe de publicanos, o sea, era publicano. Pero era jefe de los jefes, ¿no? Era jefe de publicanos. Vamos al capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era Publicano. ¿quién era Zaqueo? Publicano. No pierdan la vista allí. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué más dice? Doy diezmos. Doy diezmos de algunas cosas. No de todo lo que gano. Suelo hacer paréntesis. ¿Da diezmo de qué? De todo lo que gano. ¿Dice que está mal dar diezmo? No. No. Pero dice dar de todo. Nos hemos acostumbrado solamente a dar el diezmo de lo que recibimos en dinero, cuando el diezmo se da de todo. Si te regalan un terno, si te regalan comida, si te regalan víveres, si te regalan cualquier cosa, ¿qué hay que hacer? Sacar el diezmo. El diezmo es de todo. Cierro paréntesis. No es mi objetivo eso, pero quiero para que tengamos en cuenta. Puesto en pie, oraba consigo mismo este fariseo de esta manera. Oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los hombres, aquellos que son ladrones, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, ni tampoco soy como este publicano que está aquí. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Jesús responde y termina esto diciendo: les digo que este último publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Aquí podemos ver que seguro Zaqueo habrá escuchado esta parábola o le habrán contado de esta parábola que Jesús había dicho: mira, Zaqueo, ¿sabes qué? Tú eres publicano, tienes chance todavía. Eres un publicano, tienes todavía oportunidad. Yo estaba buscando, ¿y quién es un publicano? Y yo estaba indagando en internet, y un publicano es aquella persona que era cobradora de impuestos. Su trabajo era cobrar impuestos, pero cobrar impuestos en beneficio en este caso de Roma, del gobierno que estaba a cargo. Y por ende eran tenidos en mal a estas personas, a los publicanos, por causa de que quitaban mucho dinero en impuestos a la gente, y la gente veían a su compatriota que hacía eso para beneficiar al gobierno, en este caso de Roma. Entonces los tenían en mal, los tenían como pecadores, porque cuando esto se estaba dando, cuando esto se estaba dando, las personas tenían en mal al publicano.
Y por ende, Jesús pone este ejemplo. Pone el ejemplo de un fariseo. ¿Quién era un fariseo? Alguien que conocía la ley. Alguien que aparentemente guardaba los mandamientos. Pero ponía a alguien desde este punto y ponía el lado opuesto, el cual hacía mal a la gente aparentemente por cobrar tantos impuestos y porque también tenía para sí una cantidad de dinero. Pero ¿qué dice acá? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Y en el 14 dijo, este hombre publicano descendió a su casa justificado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece. Cualquiera es de un grupo de personas. Pero dice, y el que se humilla. Quiero que vean en el versículo 14. Cualquiera que se enaltece. Cualquiera se refiere a varias personas de un grupo y puede ser cualquiera de ellas. Pero dice, y el que se humilla se refiere a una persona. Es decir, muchas personas pueden enaltecerse, pero solamente una es aquella que se humilla. Y entonces seguro Zaqueo escuchó esto. Escuchó esta historia, de repente le habrán contado, y es por eso que él procuraba ver quién era Jesús. Él procuraba ver quién era Jesús. Tú y yo necesitamos procurar ver quién era Jesús. Pero necesitamos procurar. ¿Qué es procurar? Intentar ver la forma habida y por haber para ver a Jesús. Nos da gusto que estés Freddy hoy día acá. Pero acá este hombre era una persona de baja estatura. Del porte de Paola más o menos, ¿no? Baja estatura. El porte de Nonita Calle. Bueno, pero él dice que era una persona de baja estatura, pero él procuraba ver a Jesús. Y como no podía verlo a causa de la multitud, porque era pequeño, corrió delante y subió a un árbol. Tú tienes que ir corriendo, número 2, tú tienes que correr delante de los demás. Tú tienes que ser el primero en querer ver a Jesús. Primero es correr, es decir, procura ver a Jesús, número 1. Número 2, corre para verlo. Que no te detenga nada ni nadie para buscar y ver a Jesús. Tercero, subió a un árbol para verlo, porque iba a pasar por allí. Mira las opciones que tienes alrededor para que nada te impida ver a Jesús. Tienes que procurar ver a Jesús, es decir, tener disposición. Tienes que correr para ver a Jesús, que nada ni nadie te lo impida. Y tienes que usar lo que tienes alrededor para ver a Jesús. No hay carros, camina. Queda lejos, levántate más temprano. Pero tú tienes que procurar ver a Jesús. ¿Por qué es importante que cuando tú procuras ver a Jesús, cuando tú estás corriendo para ir a verlo, cuando estás viendo todo lo que hay a tu alrededor para simplemente verlo? Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, lo vio. Jesús te va a ver. Número 4, Jesús te va a ver. Cuando tú tienes disposición de tu corazón y tienes la actitud correspondiente, Jesús te va a mirar. Él va a mirar lo que hay en tu corazón, no lo que hay afuera. Él va a mirar lo que tienes dentro, no lo que tú expreses por fuera. Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese. Yo sí ayuno 2 veces a la semana, yo sí doy mi diezmo, yo sí estoy haciendo esto, yo sí estoy haciendo aquello, yo sí estoy ayudando, yo sí estoy sirviendo. Dios mira el corazón. Él dice, procurando ver a Jesús, corriendo para ir a verlo. Y subiéndose a un sicómoro, lo vio y entonces Jesús lo mira. Tú tienes que saber que cuando estás en la búsqueda de Dios, Dios va a simplemente ver si tu búsqueda es real o es algo superficial. Pon atención, porque muchos se quedan en la búsqueda, pero no lo encuentran.
¿Por qué? Porque cuando algunos buscamos, ya lo voy a buscar al Señor, lo buscan un día en oración, lo buscan 2 días en oración, 3 días en oración, están teniendo su devocional, leyendo la Biblia, están orando, pero como no hay nada, lo dejan. No. Si tú procuras, si tú corres y nada que haya a tu alrededor te impide, Jesús te va a mirar. Allí veo a alguien que está orando. Veo que parece que allí Jennifer está queriendo buscarme. Veo ahí que Silvia de repente está orando. Veo que parece que quiere buscarme. Él no se va a dejar encontrar así de fácil. ¿Por qué? Porque Dios va a sopesar los corazones. Es decir, Dios va a mirar qué hay en tu corazón. Y en ese proceso de espera te va limpiando. En el proceso de la búsqueda con el Señor, con su presencia, Él te va limpiando. Él nos va limpiando de esos pensamientos, Él nos va limpiando de esas cosas que teníamos de ideas erradas o sentimientos que teníamos, Él nos va limpiando. Por eso, Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Corría adelante y subió a un árbol. Así como tú no puedes dejar que una simple distancia, que un simple vehículo, un carro, te impida de estar en la casa de Dios. No puedes dejar, no puedes permitir eso. Porque si tú permites eso, no le estás dando al Señor en primer lugar. Me hace acordar a un meme donde veo a Marcos Witt y Marcos Witt está así. Y Marcos Witt dice, ¿no? Aparentemente, Marcos Witt mirándote como dices, yo te busco si ni siquiera vas a la iglesia. Hay una canción que se llama Pues yo te busco, para algunos conocedores se entiende. Pero ¿a qué voy con esto? En su palabra dice que a mí me agrada, me complace estar en los atrios, en la casa del Señor. Y eso es algo que a nosotros nos debe importar. Ahora que hemos estado orando, el Señor ha hablado a mi corazón y dice, este es un lugar de refugio. Tienes que venir a refugiarte aquí. Cuando vengas, venga a refugiarte, no vengas a cumplir. Venga a refugiarte para simplemente recibir lo que tú necesitas. Pero en ese proceso que recibas lo que necesites, tú puedas ser limpiado y limpiada de lo que es necesario para ti. Y Jesús te va a mirar. ¿Y qué pasó aquí? Jesús llegó a aquel lugar y mirando hacia arriba, le vio y le dijo, mira, primero tienes que procurar ver a Jesús. Tienes que correr para ir a verlo. Tienes que subir a este monte, a este sicómoro. Y Jesús te va a mirar y te va a hablar. Señor, háblame, pero solo tengo 5 minutos. Señor, háblame, necesito que me des respuestas, pero ahorita no tengo mucho tiempo, oraré un ratito nada más. No. Porque si tú tienes esos 3 puntos anteriores, dice Jesús miró hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Él fue corriendo, ok, ¿estás con esa prisa de querer verme? Ven, date prisa, apúrate. Desciende porque es necesario. Dígame, es necesario. Es necesario. Porque hoy es necesario. Porque Hoy es necesario. ¿Cuándo es necesario? Hoy. ¿Cuándo es necesario? Hoy. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué es posar? Posar es quedarse, es residir en un lugar. Es necesario, Zaqueo, que yo me quede en tu casa. Es necesario, Zaqueo, que yo resida, que viva en tu casa hoy. Dios quiere, Jesús quiere vivir en tu casa hoy. Pero ¿por qué lo dice así? Si tú lo lees mañana, ¿qué va a decir? Hoy. Si lo lees de acá a pasado mañana, ¿qué va a decir? Hoy. Es para cada día. Amén. Para cada día es que Jesús quiere reposar en tu casa. Es decir, ¿por qué? Porque es necesario. ¿Por qué es necesario? Entonces, número 1, procura ver a Jesús. Número 2, corre para ver a Jesús. Número 3, usa lo que hay a tu alrededor para ver a Jesús. Número 4,
Jesús te va a mirar y te va a responder. Jesús te va a mirar y te va a responder. Es necesario hoy que yo me quede en tu casa. ¿Y qué pasó? ¿Ya Zaqueo simplemente se desanimó? ¿Se desalentó? No, yo solamente quería verlo. ¿O decía que Zaqueo quería tenerlo en su casa? No, dice que quería verlo nada más. Pero Jesús, al ver esa disposición, dijo, ¿sabes qué? Bájate porque es necesario que yo me quede en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Tu búsqueda tiene que ser constante. Amén. Tu búsqueda tiene que ser constante. Ese es otro punto. Que si tú estás procurando ver a Jesús, si tú estás corriendo para ver a Jesús, si usas lo que hay a tu alrededor para ver a Jesús, tienes que saber que necesitas ser constante en tu búsqueda. Busca a Jesús de manera constante, de manera permanente cada día. Porque es necesario que Jesús pose y reside en tu casa hoy. ¿Por qué? Entonces Zaqueo, después de la comida, eso dice en otra versión, Zaqueo, después de la comida, se puso en pie y dijo al Señor. Pregunta, cuando alguien come en la mesa, ¿come sin hablar? No. ¿Se queda calladito y no habla nada? No. ¿Y ustedes no creen o ustedes piensan que Zaqueo habló algo con Jesús o no? ¿Qué cosa habrá hablado? Muchas palabras que él necesitaba oír. De tal forma que cuando oyó estas palabras, ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Zaqueo dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué Jesús dijo que ha venido la salvación a esta casa? Porque Zaqueo realizó acciones correspondientes a lo que había en su interior. Por causa de que conversó después de la comida con Jesús, es que Zaqueo tomó una resolución. Señor, ahora yo daré la mitad de mis bienes. ¿Qué era Zaqueo? Hola, ¿qué era Zaqueo? Jefe de ¿Qué más? comunica. Rico. ¿Era rico o no? Sí. Sí. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor que iba a hacer? Te iba a dar. Ah, quiere decir que de las posesiones que él tenía, se despojó. ¿Se acuerdan en esta parte que Jesús habla con un hombre y le dijo, ¿estás cumpliendo todo? Sí, Señor, yo cumplo todo. Anda, vete, vende tus bienes y dale a los pobres. Y este hombre se fue triste porque tenía muchos bienes, porque era rico. ¿Se acuerdan o no? Sí. Qué difícil va a ser para que un rico entre, ¿se acuerdan? Sí. Pero este hombre, Zaqueo, Señor, me doy cuenta que necesito hacer algo, porque me he dado cuenta que yo estaba haciendo mal. Hubo una convicción en su corazón que lo llevó a una acción. La convicción de tu corazón te va a llevar a una acción. ¿Y cuál fue esta acción? Dar la mitad de sus bienes. ¿Y qué más? No solamente dar la mitad de sus bienes, sino recompensar a aquella persona a quien hizo mal. Resarcir el daño. Allí fue cuando vino salvación.
Cuando la persona de Zaqueo se dio cuenta que había actuado mal, necesitaba de oír estas palabras de Jesús, hice mal. Entonces, Señor, ahora voy a dar la mitad de mis bienes. Ahora voy a darle 4 veces a aquella persona que yo le haya quitado. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación en esta casa. Deja que la salvación llegue a tu vida por causa de la acción que tú realices en tu vida, a causa de la convicción que hay en tu corazón. Deja que la salvación llegue a tu vida a causa de la acción que realices en tu vida, por causa de la convicción. ¿Me he dejado entender? Está un poco enredado. Sí. No. Hemos dejado comprender. Ya. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Tú necesitas tener un encuentro con Jesús todos los días. No puedes dejar que nada ni nadie te quite tu tiempo con el Señor. No puedes dejar que nada ni nadie te quite tu pasar el tiempo con el Señor en el día domingo. El día domingo es sagrado. Digan, sagrado. Sagrado. Es día del Señor. Es día del Señor. Ese día nada ni nadie te puede quitar Ese día el tiempo que pases con el Señor. ¿Por qué? Vas a venir a este lugar de refugio para recibir lo que tú necesitas y para que des lo que el Señor necesita. El Señor necesita adoración, no necesita, pero a Él le gusta que le adoren. El Señor necesita alabanzas, no, pero a Él le agrada que le alabemos. Mira pues cómo viven los hermanos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos. los hermanos juntos, en armonía o en pelea, dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. La paz tiene que venir por causa del amor. Y yo lo que deseo en nuestra iglesia es que siempre habitemos en armonía, por causa del amor. Porque cuando hay armonía, hay unidad, y cuando hay unidad, hay paz, por causa del amor, y esto va a ocasionar que la presencia de Dios se pueda mostrar y manifestar en nuestras vidas. Pero si solamente cada uno de nosotros viene por su lado para recibir y hacer lo que quiera y no le importe los demás, no estás siendo parte de la iglesia. Tienes que ser parte del cuerpo. Zaqueo acá nos enseña que a pesar de que era publicano y que era rico, él procuraba ver a Jesús. A pesar de que hacía esto mal, procuraba ver a Jesús. Y Jesús lo miró. Jesús le habló. Y Jesús posó con él. Jesús lo miró, Jesús le habló y Jesús se quedó con él. Por causa de que él procuraba verlo, por causa de que él corría para verlo, por causa de que él no usó lo que había alrededor para verlo. Jesús lo miró, Jesús le habló y Jesús posó con él. Y con ello es que las palabras de Jesús ocasionaron un cambio en su vida. Y ese cambio trajo acciones correspondientes. Si tú eres un creyente nacido, nacida de nuevo, se va a ver en tus acciones, no en tus palabras, en tus acciones. Si tú eres cristiano y eres cristiana, se tiene que ver reflejado en tu vida. Si tu vida no refleja la vida de Dios, puede ser que no has nacido de nuevo. Si tu vida no refleja la vida de Dios, puede ser que no has tenido un encuentro personal con Jesús. Y Dios quiere que tú y yo tengamos cada día la necesidad de que Jesús pose en nuestra casa. Deja que Jesús pose en la casa de tu corazón, en tu mente, en todo tu ser.
para que te lleve a realizar acciones correspondientes. Y así tú puedas tener la certeza de que hoy ha venido la salvación a ti. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú has estado perdido o perdida, Él ha venido a salvarte. Si tú has estado enfermo o enferma, Él ha venido a sanarte. Pero Él quiere que tú puedas simplemente correr y procurar verle. Procura ver a Jesús. Pero es importante, hermanos, ¿qué cosa? Que Dios ha venido, Jesús vino para salvar al que estaba perdido. ¿Y quién fue Mateo? Fue publicano. Y él fue uno de sus apóstoles. No importa qué situación vivas, no importa qué condición tengas, Jesús te llama para que seas parte de Él. Jesús te llama ¿para qué? Para que tu vida sea transformada. Porque los fariseos van a decir, ¿cómo va a comer con pecadores? Tú eras un pecador, yo era un pecador. Pero Jesús nos llamó y nos escogió y nos llamó para ser parte de Él. No lo hagas difícil, no le pongas trabas al Señor, porque Él quiere posar en tu casa. Y que en eso que Él pose en tu casa, tu vida pueda ser transformada. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentras como Una Iglesia Cristiana Diferente. En Instagram y TikTok como @aviva.diferente. Y en Twitter como